Hola chicos, chicas, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ahora que estén viendo este video, este video está vinculado directamente a lo que son los contenidos para octavo básico. Saben que por las medidas sanitarias que se están viendo, tenemos esta posibilidad de hacer estas clases por computador, haciendo la subida a la plataforma YouTube. Eh, Francamente, este trabajo igual es como complicado para nosotros hacer, pero somos varios profesores que hemos estado en la idea de seguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje para ustedes y para que no se considere esto como vacaciones, ¿cierto? Sino que sea algo que siga en movimiento, algo que siga haciéndose partícipe entre todos nosotros, de miembros de la comunidad educativa. Este video es para octavo básico sobre historia. Yo soy Lester Núñez, soy profesor de historia y vamos a continuar viendo todo lo que es la Edad Media. Ya finalizando este periodo histórico, ya vimos temas de feudalismo, vimos también el Islam, estuve revisando sus trabajos, estuve viendo el tema de los cuestionarios, el tema de los mapas conceptuales, todo lo que han estado haciendo ustedes chicos, chicas, en sus casas. Los trabajos están bien, buenas reflexiones, buenas ideas, eh, sobre todo el tema de la batalla de Poitiers, que era un poco complejo también entender ese proceso, pero lo pudieron hacer bien. El tema de calificaciones todavía no lo tenemos claro cómo va a realizarse, pero vamos a estar pendientes también cómo funciona todo esto. El día de hoy vamos a ver la clase sobre la Baja Edad Media, vamos a definir conceptos e ideas importantes de ese periodo histórico y es lo que vamos a estar realizando. También van a haber distintas actividades. Para no ir presionando tanto, vamos a hacerlo con tiempo diferente, algunas actividades distintas, pero todo va a ir en condición para este trabajo. Así que vamos ahora con la clase. Bueno chicos, chicas, bueno, estamos aquí para iniciar esta clase de la Baja Edad Media. Ya habíamos visto anteriormente el feudalismo, habíamos visto el Islam, cuál es la influencia que tiene la religión islámica dentro del contexto europeo de Edad Media, ¿cierto? También vimos lo que es el feudalismo, vimos cuál es la importancia que tiene este sistema político-económico dentro de las medidas que se toman en Europa, luego de las invasiones bárbaras de los vikingos, de los mismos musulmanes y de otros pueblos, ¿cierto? Pueblos normandos, magiares y entre otros pueblos. Bueno, la Baja Edad Media, el nombre dice que es baja, eso no hay que considerarlo de que es una parte mala de la Edad Media, ¿cierto? De que es como la decaída de este imperio medieval, sino que corresponde a que ya son los últimos trazos, los últimos años en el que se habla de Edad Media. No quiere decir de que sea como el fracaso de este tiempo histórico, sino que es cuando ya empieza a finalizar el mismo tiempo en sí. Eso quiere decir el nombre Baja Edad Media. No es que sea algo malo, sino que ya está terminando esta Edad Media y es un tema de palabras, un poco de, de conversaciones históricas de historiadores, ¿cierto? Además está decir, ojalá que sigan estudiando, sigan leyendo las cosas que se van a ir revisando, no solamente de historia, sino que también de las otras materias. Recuerden que estas no son vacaciones. Ahora se extendió también este tiempo de cuarentena general para nosotros. Recién estaríamos, se supone, entrando al liceo a finales de abril. Pero vamos a seguir haciendo esto para terminar de ver esta materia que no es para nada fome, al contrario es bastante entretenida y tiene como muchas cosas que la hacen merecedora de atención y también de investigación propia. De este tiempo hay muchos documentales, hay mucha información, hay muchos cuentos, muchas historias que uno puede revisar para entender la Baja Edad Media, sobre todo más que el tema del feudalismo. Por lo que el objetivo que tenemos hoy es comprender las transformaciones políticas, económicas y sociales de la Baja Edad Media que sientan las bases del mundo moderno. Esa va a ser la próxima unidad que vamos a ver, lo que es el mundo moderno, el renacimiento, ya que Dios deja de ser el centro de la vida total de la comunidad europea, sino que ahora va a ser el hombre, este cambio en el arte, este cambio en la forma de ver las cosas y cómo el mismo hombre europeo va a entender
cómo se ve el mundo, una forma distinta, una forma más libre, más abierta, que va a traer distintas consecuencias positivas o negativas dentro del contexto europeo y mundial. Bueno, primero lo que hay que tener claro es que la Baja Edad Media se comprende desde el siglo XI al siglo XV. Estamos hablando del año 1000 y del año 1400. Eso sería más o menos los años de la Baja Edad Media. Pero uno de los conceptos clave que hay que tener claro es de que este periodo de Baja Edad Media es un periodo de cambio y continuidad. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta porque es un concepto histórico que después se va a revisar y se van a dar cuenta después durante el paso del tiempo de que es algo que existe, es algo que se mantiene y es algo que siempre va a estar presente en el desarrollo histórico. Cuando uno habla de cambio y continuidad es cuando puede revisar en cualquier momento histórico que hay una continuidad de ciertos rasgos, de ciertas características que tiene cierto periodo histórico, pero que a la vez evidencian distintos cambios dentro de estas mismas continuidades. Son pequeños cambios, pequeños detalles que los hacen únicos y los hacen merecedor de estudio por parte de la gente que nos gusta la historia, y también que ustedes tienen que tenerlo claro de que es necesario saber este tipo de conceptos y que hacen único cierto periodo histórico. No solamente en la historia universal, como la que estamos revisando, sino que también en la historia de Chile, en la historia de Chile Calama, en la historia de cada familia, así como un concepto muy pequeño. Existe estos periodos de continuidades y cambio. Y la Baja Edad Media es uno de los periodos de continuidad y cambio más importantes. Y aquí hay un pequeño listado también que hemos estado revisando de cuáles son estas características de continuidades. Por ejemplo, podemos ver que la sociedad sigue siendo estamental, ¿cierto? Habíamos revisado que la sociedad estamental de la Edad Media se considera de los nobles, la nobleza, el rey que es la punta, pero de la pirámide, pero no tiene como importancia política, ¿cierto? La nobleza, que es todo lo que son los grupos privilegiados, el clero también es un sector privilegiado, y el estado llano o el tercer estado es todo el resto de gente que falta, ¿cierto? Los campesinos, los artesanos, después vamos a ver que la burguesía también se mete en este estamento, y la sociedad sigue igual, sigue viéndose de la misma forma, sigue dividiéndose de la misma manera en la pirámide social, pero nace un nuevo grupo social en las ciudades que es la burguesía. Por lo que se ve la continuidad de cambio, que la continuidad se mantiene en una sociedad estamental, pero el cambio es de que se va agregando una nueva forma de ver la vida, un nuevo grupo social, y sobre todo el tema de las ciudades. También otro, en un lado un poco más económico, la población sigue siendo rural. Habíamos visto el feudalismo que se basa solamente en el campo, pero las actividades artesanales y comerciales comienzan a tener mayor importancia, sobre todo en las ciudades. De nuevo volvemos a la ciudad. Habíamos dicho en clase, antes de que dejáramos de tener clases en el liceo, habíamos visto de que en el mundo medieval las ciudades nunca dejaron de existir. Siempre existieron ciudades dentro de las ciudades medievales, pero no vivía gente en ellas por el miedo a los saqueos, por el miedo a las invasiones bárbaras. Por lo que esta gente empieza a irse a los campos, a los que son los feudos, y ahí se forma prácticamente 5 siglos de la historia de la humanidad en ese sector, en esa parte de Europa que es el campo. Por lo que las ciudades no dejaron de existir, y ya en este tiempo ya empieza a haber un cambio también, de que sí, sigue siendo mayormente rural la gente, pero ya las ciudades ya empiezan a tener cierta importancia porque empiezan a ser el centro de las actividades artesanales y también de las actividades comerciales. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Las invasiones cesaron, pasaron a bajar un poco, no es que hayan terminado, sino que ya son menos recurrentes, aunque continuaron existiendo periodos de pestes, de hambrunas y guerras. Después de esto lo vamos a ver un poco más detallado en cómo se organiza la ciudad medieval, que va a permitir la existencia de pestes, de hambrunas y también de distintas guerras. Ahora ya no va a ser solamente entre un señor feudal y otro, sino que ahora va a ser también entre un reino y entre otro reino. También algunas otras características de continuidades y cambios que hay en esta nueva sociedad de la Baja Edad Media es que la inseguridad empezó a disminuir, por lo que los europeos se atrevieron a ampliar el mundo conocido saliendo del feudo. O sea, ya como no hay tantas invasiones bárbaras en este periodo histórico, entonces el europeo empieza a salir,
empieza a irse por los campos de nuevo, empieza a construir nuevos caminos, nuevas rutas, sean comerciales o culturales, y sale del campo, empieza a descubrir nuevas cosas, empieza a entender que el mundo es mucho más grande de que estar encerrado en un castillo, y eso va a conllevar después a un cambio de mentalidad total dentro de la misma sociedad europea. Se produjeron avances técnicos que permitieron mejorar la agricultura, aumentando así la población y los excedentes alimenticios. No recuerdo si ese día en clase nosotros hablamos del tema de los alimentos, la importancia que tiene y qué relación tiene esto con el aumento de la población. Siempre dentro de toda la historia de la humanidad, siempre cuando un pueblo, cuando una comunidad encuentra un avance tecnológico que le permite producir mucho más alimento, siempre esa creciente excedente alimenticio, esa gran cantidad de comida que pueden extraer de la tierra, siempre va a aumentar la población, siempre va a traer consigo un aumento de la población a grandes cantidades. Por lo que, haciendo un ejercicio rápido, la sociedad europea, supongamos, tenía 500 personas en un campo con nuevos avances tecnológicos, por ejemplo, herramientas un poco más sofisticadas, una forma diferente de tratar la tierra, ¿cierto? Entender bien que una tierra puede dar cierta cantidad de frutos y otra hay que dejarla en reposo para que se mantenga durante el tiempo. Se tiene conocimiento de esto, nuevas formas de regar. También el clima en este tiempo ayudó mucho más a la sociedad europea para crear distintos cultivos, por lo que estos avances hicieron que hubiera mucha comida para Europa. Entonces, cuando hay mucha comida, se erradican las enfermedades, la gente puede comerciar y la esperanza de vida va aumentando. ¿Y esto qué conlleva? A que la población europea aumente mucho más de lo que ya estaba. Entonces, si en este tiempo, antes de empezar, habían 500 habitantes, luego de todos estos excedentes alimenticios, pasa a 1000 personas, pasa a 1500 personas. Empieza a aumentar la población y eso obviamente va a traer también otras consecuencias en temas sociales y también en temas políticos. También la Iglesia conservó su importancia en la sociedad, o sea, la sociedad medieval no va a dejar de ser cristiana, siempre va a estar ligada a la religión, pero también la irrupción también de otros credos, ¿cierto? De otras religiones como el judaísmo y el islam, va a hacer que haya un intercambio cultural entre estas religiones. También va a llevar así como a crear organizaciones, a crear instituciones que van en contra de las religiones que no sean cristianas. Pero también la iglesia va a tener un rol muy protagónico en el tema social. ¿Por qué? Porque va a ser la misma iglesia los que logran ser los impulsores de una educación. O sea, siempre el clero fue quien enseñaba, que hacían las transcripciones, que enseñaba a escribir, que enseñaba a leer solo a cierto grupo, recordando que es un estamento normal, un estamento propio en la sociedad feudal. Pero ahora va a abrir este espectro, ahora la iglesia va a apoyar también la educación en general y va a promover también el surgimiento de las primeras universidades. La primera universidad se fundó en 1275. Entonces ya empieza a haber un cambio diferente y también un conocimiento distinto, y esto va a ayudar también a llegar a Europa a una modernidad que no se tenía pensado llegar en unos siglos antes. Entonces vamos a ver todo este tipo de continuidades y cambios, todo este periodo completo de continuidades y de cambios muy graduales, pero muy importantes, de forma un poco más detallada. Vamos a ir a la Revolución Agrícola, es un pequeño esquema de lo que yo les explicaba más o menos de la comida. Aumenta la producción de los alimentos, disminuye la mortalidad porque hay más comida, hay menos enfermedades, y eso hace que aumente la población, un aumento sostenido de la población a través del tiempo. Y mientras más aumenta la población, obviamente las mejoras agrícolas van a seguir armándose, van a buscar nuevos métodos, nuevas formas de crear cultivos, nuevas formas de regar la tierra, de tratarla también con los arados y todo esto, por lo que eso también va a ayudar a que los alimentos sigan aumentando. Y así se va armando este ciclo donde la revolución agrícola de la Baja Edad Media va a permitir que Europa tenga una bonanza de alimentos y de población tan grande que va a cambiar cómo se entiende el sistema social y político de la Edad Media en Europa.
Por ejemplo, se ve un distinto uso del arado. Habíamos visto que amarraban bueyes, ¿cierto?, al arado, y los bueyes al pisar también dañaban más la tierra, y el arado que ocupaban era un arado muy estilo romano que solamente rompía la superficie de la tierra y no llegaban al fondo, y eso hacía desaprovechar muchos temas de alimentación. Se introduce el arado normando. Este es un ejemplo, hay distintos tipos de arados. También se especializan en otras formas de construir arados distintos, y esto permite que la tierra se aproveche de mejor manera, se pueda arar distinto y la tierra pueda producir un poco más. También el tema de los cultivos por trienios, es decir, por cada 3 temporadas se va cambiando qué es lo que se va a empezar a plantar en cierto terreno. Siempre van a estar divididos de esta forma, el barbecho se mantiene, pero ya no es solamente toda la tierra, sino que ahora es solamente una porción de aquella tierra. El año siguiente, avena, cebada, leguminosa, y al subsiguiente será barbecho. Entonces se van turnando todos estos terrenos, ya no se dividen solamente en 2, sino que ahora se dividen en 3. Y ese aprovechamiento de la tierra permite de que haya un aumento siempre en cada estación de los alimentos que se quieran plantar, y siempre va a haber un espacio de tierra donde se va a mantener el barbecho y se va a mantener en reposo para las próximas temporadas poder ocuparlo, y así sucesivamente. Estos son cambios tecnológicos importantes dentro de la Edad Media, sobre todo en este periodo, y esto va a permitir que la alimentación aumente y aún así la población también aumente. El renacimiento urbano, que esto es el centro de todo esto de la Edad Media. Si hay algo que demuestra la continuidad y cambio de la Edad Media, de la alta a la baja Edad Media, es esto. El renacimiento urbano es lo más importante para comprender el cambio de mentalidad y el cambio social que viene en la Edad Media futuro. Y no solamente en la Edad Media, sino que también en Europa. En líneas generales, es el centro del debate real de la baja Edad Media, cuando las ciudades empiezan nuevamente a renacer. Ya habíamos dicho que las ciudades no dejaron de existir. Habían ciudades, todavía existía París, Toledo en España, Lisboa era una aldea pero seguía existiendo en Portugal, Londres existía, casi todas las ciudades del norte de Italia, ¿cierto? Milán, Génova, Venecia, Turín, Roma, por supuesto, y distintas ciudades también de Alemania existen, pero no tienen población. Pero a partir de ahora van a empezar a tener un renacimiento por distintas causas, que son las que tenemos aquí. Primero, obviamente, los excedentes alimenticios. Abastecen a los mercados y permiten a la población dedicarse a otras actividades. Como hay muchos excedentes alimenticios, se empieza a especializar la gente. Está la gente que cultiva directamente y gente que cosecha solamente. Entonces, cuando uno cosecha, la gente que cultiva puede crearse a otras actividades. Aquí está muy el tema del ocio. Y también asimismo está el tema del negocio. Y este es algo que es muy relevante, sobre todo aquí en la Edad Media, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero la gente que ya tiene libre después de hacer sus actividades de trabajo, se considera el ocio. Y el ocio es vinculado en la Edad Media no a no hacer nada, sino que el ocio está vinculado directamente al estudio y a la búsqueda de nuevas formas para producir un poco más en temas terrenales, en temas de cultivo. En cambio, el negocio ya es de negar ese ocio, que ya no se piense, que ya no se estudie, sino que se dedique solamente a alguna cosa más productiva, que en el caso de los burgueses que vieron más adelante, es el tema de generar más riqueza. El crecimiento demográfico, que está directamente relacionado con los alimentos. El aumento de la población está dispuesta a dejar todos los campos, a dejar los feudos y buscar oportunidades en las ciudades. En las ciudades ya empieza a también establecerse distintas actividades económicas y también de vida, que también va a dejar un ápice de libertad a la gente, le va a dar como mayor importancia al desenvolvimiento personal de cada ser. Ya no va a existir esta relación de dependencia entre el señor feudal y el vasallo, sino que ahora también este vasallo se va a ver libre. No es necesario tener ese contrato con el señor feudal, si yo mismo me puedo hacer mi vida, puedo rehacer mis cosechas, puedo hacer yo vasijas, puedo hacer armas en cualquier sentido. Y en las ciudades está
esta oportunidad. Entonces, con este crecimiento demográfico, el campo quedó chico y las oportunidades también quedan muy chicas en este sentido feudal, por lo que la gente considera de que es más provechoso instaurarse no instaurarse, sino que instalarse en una ciudad. Pero esto no solamente va por un tema propio de la gente, sino que también es una iniciativa de los reyes. Recordemos que los reyes no tenían ni un peso, y sí, los señores feudales eran lo más importante, y existe una iniciativa de que las ciudades pudieran tener mayor relevancia, y es un acuerdo entre reyes y señores feudales. ¿Cómo se dio esto? Impulsaron la instalación de mercados en las afueras de los castillos y los monasterios. Habíamos visto cómo era la ciudad medieval. Entonces, afuera de esta ciudad o de estos feudos, empezaron a instalarse mercados, empezaron a instaurarse ferias, donde se podía hacer un intercambio comercial entre la gente que vivía en aquella parte y también con gente que viene de afuera. Como ya no hay tantas invasiones bárbaras, los caminos son un poco más seguros, por lo que se instaura este comercio a larga distancia, y los reyes, junto con los señores feudales, en un acuerdo mutuo entre ellos, dieron origen también a lo que son los llamados burgos, que son las afueras de las ciudades con una muy activa sociedad mercantil y comercial. Esto luego formarían las ciudades, sobre todo por ejemplo las grandes ciudades europeas en la actualidad, que empezaron siendo solamente villas, solamente aldeas. Y el aumento de la producción artesanal y el comercio, debido al aumento de la población, produce la demanda de productos que se incremente. Por supuesto, o sea, si es que aumenta los alimentos y aumenta la población, obviamente la gente va a demandar muchos otros objetos, otro tipo de productos, y como hay más gente también se va a trabajar más ese tipo de productos que la gente empieza a demandar de forma constante. Entonces eso también ayuda a que hayan ciudades, que hayan poblados que se especialicen en ciertos productos, y así se va produciendo el intercambio comercial. Y todo eso dentro de los márgenes de las ferias, dentro de los márgenes de los cruces de camino, y muy cerca de las murallas de protección que tienen las ciudades medievales, que son los burgos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de cómo es una ciudad medieval ya en la Baja Edad Media. Tenemos obviamente la catedral, que después vamos a revisarla de mayor profundidad, la plaza central de la ciudad, el ayuntamiento, que vendría siendo una especie de municipalidad, y aquí está la ciudad amurallada de principio, porque esta es la ciudad medieval solamente, amurallada, y esto es la extensión, la parte de afuera, la parte externa de la ciudad original medieval, que son fortalezas, empieza a extenderse mucho más, y todas estas nuevas ubicaciones, todas estas nuevas casas, son donde están los comercios, donde están los banqueros, donde está también todo lo que es el artesanado. Esta es la importancia del crecimiento de estas ciudades. Porque esto, y lo voy a hacer aquí con el mouse, con el puntero, esta es una ciudad medieval, antigua, de la Alta Edad Media, en los tiempos del feudalismo. Esto era una ciudad. Y en este tiempo de la Baja Edad Media, ya con una activación del comercio, aumenta la cantidad de gente que vive en las ciudades, y entonces aumenta, por supuesto, la extensión de la misma ciudad. Pero siempre amurallada, porque los peligros son constantes. Muchas de estas ciudades nacían en los cruces de los caminos, cerca de ríos, puertos y donde se realizaban ferias. Eso ya lo habíamos dicho. Sus casas eran de varios pisos, ¿sí? 2, 3, 4 pisos. Y las calles son estrechas y muy desordenadas. Aquí planificación urbana, cero. Aquí uno, por ejemplo, va al centro de aquí de Calama y puede ver las calles que son paralelas en plano de damero. Aquí no, aquí son un desorden total. No hay una planificación. El que llega, se instala su casa, y si es que está como en mitad de un camino, bueno, mala suerte. Son estrechas, desordenadas las casas, porque también se atañen a la geografía del terreno, ¿cierto? Eran grandes fortalezas amuralladas y vigiladas, que es el típico estereotipo que se tiene de las ciudades medievales. Las calles eran muy estrechas y eran de tierra. Aquí muy pocas ciudades tenían empedradas sus calles, casi eran todas de tierra. Las condiciones de vida de la gente normal, de la gente común, eran insalubres, pues existían sistemas de alcantarillado
o recolección de desperdicios, los animales circulaban libremente por las calles. O sea, uno caminaba por la calle, iban los caballos, hacían sus cosas, los chanchos por ahí, la gente cuando hacía sus necesidades ¿cómo se llama? En sus casas, botaban sus desperdicios por la ventana, si le caía mala suerte, se tiraba toda la calle, no había regularización de salud, por lo que esto ayudaba a que se propagaran muchas enfermedades. Ahora que estamos en un tiempo de pandemia, bueno, aquí también hubo muchas epidemias, hubo muchas enfermedades que costaron la vida de mucha gente. Una de ellas es la peste negra. Estoy pensando también hacer un anexo a esta clase sobre la peste negra, ateniéndonos también a lo que está pasando en la actualidad, ¿cierto? Pero eso va a quedar un poquito más adelante. Solo nos vamos a concentrar ahora en la Baja Edad Media y sus consecuencias sociales y políticas. Después haremos un anexo o un trabajo relacionado a la peste negra, que es en este periodo, 1300. Bueno, el renacimiento comercial está vinculado al renacimiento de las ciudades. Las ciudades o burgos, ya habíamos visto, vamos a volver atrás al esquema de la ciudad. Esto, que está muy alejado del centro de la ciudad antigua medieval, todo esto es considerado burgo, es llamado burgo. Y la gente que vivía ahí, obviamente son los burgueses, ¿cierto? Las ciudades o burgos eran centros urbanos que concentraban su población, las actividades artesanales y el comercio, que son toda esta nueva extensión que tiene la ciudad antigua medieval. Y obviamente la gente que vivía ahí era llamada burgués, los burgueses. Ese mito de que se dice que los burgueses vienen de Hamburgo y que las hamburguesas también vienen de Hamburgo por los burgueses, ya, esa es una teoría histórica. Existe esa discusión, pero no va al caso. Pero para que ustedes sepan, se dice que las hamburguesas vienen de aquí, de los burgueses. Es una anécdota histórica. Bueno, ¿quiénes son los burgueses? Los burgueses son una clase social nueva que surge gracias al renacimiento comercial. Estas personas, los burgueses que viven en las afueras de las antiguas ciudades medievales o en los burgos, que se llaman llamados burgos, son artesanos, que son personas que desarrollan un oficio, que esto puede ser zapatero, puede ser maderero, puede ser un orfebre, puede ser un vidriero, un carpintero. Cualquier oficio que exista es un artesano y es considerado un burgués porque tiene mucha gente que le trabaja a esa persona. Los comerciantes, por supuesto, personas dedicadas a la compra y venta de productos, es decir, al intercambio comercial, sea dentro de la misma ciudad como también con otras ciudades a largas distancias. Aquí también vale decir que el feudo, siempre la única actividad comercial que existía era a través del trueque, o sea, un intercambio de productos. Aquí, ya con este surgimiento de las ciudades y con los comerciantes que ya tienen un poco más de actividad, se empieza a cambiar esta idea del trueque y ahora empieza a aparecer nuevamente lo que es la moneda. Y entonces empieza el enriquecimiento de ciertos comerciantes y por supuesto de los banqueros, que también son parte de la burguesía. Los banqueros son llamados también los prestamistas, se dedican a prestar dinero y a obtener ganancias por medio de intereses. Son los bancos del día de hoy. Esos son los banqueros, de hecho el mismo nombre lo dice, ¿cierto? Estos tres grupos son burgueses y existen en los burgos, en las afueras de las antiguas ciudades medievales, y gracias a este renacimiento urbano, esta clase social, este estamento social mejor dicho, está empezando a ser de mayor importancia. ¿Va a tener importancia política? Por supuesto, pero no en el sentido de que ellos pueden tomar decisiones, sino que ellos van a poner el dinero para que los reyes puedan hacer todos los planes que ellos quieran hacer. Por ende, podríamos hacer un pequeño resumen de la ciudad medieval. Era sinónimo de mayores libertades personales, ¿cierto? Los ciudadanos no estaban atados por lazos de dependencia personal, como tenían los campesinos o los antiguos feudos. Sin embargo, como las ciudades estaban en las tierras de algún noble, eso no hay que dejarlo de lado, los habitantes de la ciudad debían pagar una especie de contribución una vez al año. Entonces, las contribuciones, el tema de impuestos que se empiezan a cobrar en este periodo, empiezan a ser como muy importantes para generar recursos para la guerra o para distintos oficios que la ciudad está dispuesta a invertir, ¿cierto? Este es un motivo de las ciudades amuralladas. Esta es una ciudad en Suiza
de un burgo, esto es un burgo netamente, con sus casas, con sus castillos, con sus ayuntamientos, y así como se estructura. Obviamente las estructuras de las ciudades medievales van a cambiar de acuerdo al país. Las típicas ciudades medievales que uno encuentra siempre son o inglesas o francesas, pero la ciudad, por ejemplo, medieval española es completamente diferente. Esto es completamente diferente a cómo se estructura una ciudad francesa. Esto es algo suizo. Las ciudades italianas también son completamente diferentes. Eso también va a ayudar a crear una identidad nacional posteriormente, pero también es como un sello propio de la identidad de cada ciudad y de cada reino. Bueno, dentro de estos burgos, dentro de toda esta ciudad, esta extensión de las ciudades medievales, existen los gremios. Los gremios son agrupaciones que reunían a las personas que realizaban un mismo oficio. O sea, si en una ciudad habían 5 zapateros, estos 5 zapateros creaban un gremio que es el gremio de los zapateros. ¿Y qué hacían estas agrupaciones? Su objetivo, obviamente, era establecer reglas y fijar los precios de sus productos. O sea que un zapatero podía hacer un zapato rojo, uno azul y uno negro, así como un ejemplo, y todos van a valer 5.000 pesos. Y si uno de ellos vende un producto diferente o aumenta el precio porque sí, entonces va a tener problemas con los demás gremios, pueden cerrarle el negocio o incluso llegar y matarte. Así de cruel era la ciudad en tiempos medievales. Y además promovían la solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros. Por supuesto, o sea, si a alguien le faltaba algo, había otro gremio que podía, o sea, un miembro de ese gremio que podía ayudar con distintos instrumentos, con gente, con mano de obra, en cualquier caso. Así se estructura una casa o un taller gremial, sea el que sea. Siempre el primer piso va a ser como la tienda, el segundo piso va a ser una casa, va a ser así como la cocina, la sala de estar, y el tercer piso siempre van a ser los dormitorios. Siempre va a estar estructurado de esta forma, al menos en Francia y en Inglaterra, que es como siempre se ve una ciudad medieval, siempre van a tener esta forma. Y hay distintas personas que trabajan dentro de un taller, dentro de un gremio. Por ejemplo, está el maestro, que eran los dueños de los talleres, expertos en el oficio, y tenían a su cargo oficiales y aprendices. Los oficiales son los que ayudan al maestro y recibían un sueldo por el trabajo, pero ellos no podían hacer sus propios productos y no podían, o sea, podían hacerlos, pero no los podía vender dentro del taller del maestro. Y los aprendices vivían en la casa y se dedicaban a aprender el oficio. Y generalmente pasaban muchos años para ser ascendidos a oficial, y después de muchos años ya podían ser maestros en cualquier oficio que ellos querían hacer. Así se estructuraba la sociedad medieval en el tema de los gremios. Y bueno, volvemos a los mapas, ¿cierto? ¿Qué sería de la historia sin mapa? Este es un mapa de las transacciones comerciales que habían en Europa ya en 1200, 1300. La Liga Hanseática, que es bastante importante, que son todo el norte de Europa, los intercambios comerciales, las áreas comerciales de Génova, que es una ciudad italiana, aquí está Génova, las islas de Cerdeña, también todo lo que es el Mar Negro, la área comercial de Venecia, que aquí hay que tener claro una cosa, chicos. Las ciudades italianas, sobre todo las italianas, van a ser una especie de ciudades-estado. O sea, cada ciudad va a ser un país aparte. Italia no existe como país, no existe como reino de Italia, sino que son distintas ciudades-estado. Entonces son países hechos ciudades. Y en las mismas ciudades van a tener una importancia total para, sobre todo en el tema comercial. El ejemplo de ello es misma Venecia, que se puede ver en el mapa cuál es su zona de influencia comercial. O sea, solamente la ciudad de Venecia puede comerciar con esta ciudad de Ragusa, con Durazno, o sea, Durazo, que son también ciudades serbias, con Grecia, también con Atenas y también con Chipre, con la isla de Creta, que es Grecia. Catalana, que es la ciudad actualmente de Barcelona, casi toda la costa este del Mediterráneo y el norte de África. Recuerden que esta zona también están los musulmanes todavía,
Así que también es como complicado entender esta relación de Champagne, que son áreas comerciales francesas, que tienen mucha relación con el nombre de Champaña, que es donde se saca este trago que siempre se toma para los años nuevos, ¿cierto? Y las rutas comerciales, rutas de la Liga Hanseática, cuáles son los puertos a los que van dirigidos, las rutas italianas, ¿cierto? Que a dónde se van a extender, de dónde sacan los productos, las rutas terrestres, que son los caminos que antiguamente existían, pero eran muy inseguros recorrer, ahora son un poco más seguros para poder hacer todas estas rutas comerciales. Y estos puntos dorados son las ferias, donde hay cruces de camino y que después se van a hacer algunas grandes ciudades. Algunas de ellas, por ejemplo, Leipzig, Augsburgo, Frankfurt, en todo lo que es Alemania, Colonia también en Alemania, Lagny Province, Troyes. Hay distintas ciudades que actualmente son grandes ciudades europeas, pero que en ese tiempo eran solamente cruces de camino y eran solamente ferias. También es importante tener claro qué cosas eran las que se empezaban a introducir a Europa y qué cosas se salían de Europa a intercambiar con otros pueblos. Aquí se puede ver que esto es Oriente, donde están los musulmanes, donde están también los pueblos del Medio Oriente. Más allá está China, ya existe un contacto con China. Por ejemplo, las especias que vienen de la India, la seda, especias, distintos tejidos, miel, pieles. Todo esto que viene de Oriente, del extremo Oriente, de China, de India, de Mongolia, de Pakistán. Todo va nuevamente a Europa por el mar o también puede ir por tierra. Y ya Europa ya empieza a aumentar así como su lujo, ¿cierto? Ya la gente, los burgueses, la nobleza, empieza a demandar productos que son un poco más caros. Pues entonces siempre se ve esta cosa de que, oye, Europa es como lo más avanzado del mundo, cuando en Edad Media se puede ver solamente en los productos que se intercambiaban comercialmente, que quienes daban como todas las especies de lujo era Oriente, y en cambio Europa quedaba cuero, armas, hierro, vino, sal, estaño. Daban productos muy, muy básicos al mundo, y mientras ellos daban estos productos, a ellos entraban seda, entraban diamantes, entraban especias, entraban otras cosas que son mucho más caras y que son mucho más de más estatus social. Entonces eso igual es algo característico también de esta época medieval, de cuál era la relación que existía. Y obviamente tener acceso a esta nueva forma lujosa de productos, nuevos productos lujosos, también va a crecer el estatus de la gente de Europa, y eso va a también conllevar un cambio de mentalidad dentro de la misma modernidad que vamos a ver un poco más adelante en las clases posteriores. En algunos puntos estratégicos se desarrollaron grandes ferias. Estas ferias, hemos hablado harto de las ferias, detengámonos un poco ahí. Las ferias medievales, para que ustedes puedan entender más o menos, es muy similar a cómo son las ferias rotativas aquí en la ciudad. En un día están allá en la Avenida Grecia, otras están aquí en la Villa Exótica, otras están allá en la Villa Iquina, otras están un poco más abajo, así, se van cambiando y siempre van a ir haciendo rondas en vez de así como en una sola ciudad, sino que van a ir rondando por los caminos comerciales a distintas ciudades de Europa. Esas son las ferias medievales en ese tiempo. Y obviamente en los mismos burgos empiezan a establecerse distintas cosas y distintos productos. Reactivaron aún más la economía en fin de la Edad Media. Muchas de ellas dieron origen a nuevas ciudades, las cuales se encargaban de organizar, vigilar las ferias. Ese era como el uso. Pero las ferias medievales siempre tenían esta idea de ir rondando. Y junto con ella, todo lo que es la cultura medieval. Siempre que uno escucha los juglares, siempre escucha los poemas, los romances, todas estas cosas que son así como muy urbanas y muy de películas medievales, bueno, surgen a raíz también de la feria y de toda esta peregrinación comercial, se podría decir, en todo el resto de Europa. Bueno, el nacimiento de la burguesía. El término burguesía empieza a ser empleado para designar a este grupo social, que siempre fue hecho por artesanos, por personas libres también, que tenían alguna actividad comercial, que no están sometidas a ninguna jurisdicción, a ningún vínculo de vasallaje, por ejemplo, con algún señor feudal,
Y estos vivían en las ciudades, o sea, la burguesía es un estamento social directamente relacionado al urbano, siempre va a estar presente en alguna ciudad. Pero sin embargo, pese a acumular todas las riquezas, o sea, ellos eran dueños de distintas empresas, de distintos negocios, tenían mucho dinero, no podían, no eran considerados un miembro privilegiado de la sociedad. O sea, no eran nobles, no eran clero. Por lo que esos son los dos grupos privilegiados de la Edad Media. Y ahora con el nacimiento de los reyes otra vez va a ser mucho menos importante el tema de la burguesía. Por lo que ellos pueden tener todo el dinero del mundo, pero no pueden tener acceso al poder político, ni tampoco van a ser considerados como una persona de la nobleza. Y con esa pena va a surgir la burguesía hasta la Revolución Francesa, que vamos a ver durante este año. Así que es necesario, chicos, que tengan conocimiento de la burguesía, porque a partir de ahora, del siglo XI al siglo XV, va a ser un actor importante dentro de Europa, bueno, hasta el día de hoy, ¿cierto? Todavía sigue siendo un actor importante la burguesía, estemos o no estemos de acuerdo con ella. Eso va a depender de cada quien. Y viene el resurgimiento monárquico. Resurgimiento monárquico va directamente relacionado a que los reyes empiezan nuevamente a tener importancia. O sea, resurge esta idea de que el rey es la imagen más importante, es la persona más importante dentro de la sociedad y la política medieval. Los reyes fueron aumentando su poder, mientras el poder de los señores feudales disminuía considerablemente. ¿Por qué empezó a disminuir el poder de los señores feudales? Bueno, los señores feudales, habíamos dicho que todos estos contratos en homenaje, los contratos de vasallaje empiezan a decaer, empiezan a ser menos importantes porque la gente se va a las ciudades y se encuentra más libre de la opresión de los señores feudales, se sienten libres, entonces ya no tienen gente que trabaje para ellos. ¿Se rompe este tratado de la palabra? Por supuesto, se rompe, pero a cambio de la libertad de poder hacer tus negocios y hacer tu vida aparte en una ciudad, es el coste que están dispuestos a aceptar. También el tema militar, está todo el tema de las cruzadas, llegar a Medio Oriente para liberar Medio Oriente del Islam. También muchos señores feudales empiezan a darse cuenta de que están perdiendo muchos hombres en estas cruzadas, en estos peregrinajes también hacia Medio Oriente, por lo que su poder militar empieza a decaer. Entonces, para que los reyes empiecen a surgir, se apoyan en distintos factores, en distintas causas que hacen de que empiecen a tener nuevamente el poder, no solamente político, sino que social, cultural, dentro de la sociedad medieval. Por ejemplo, la centralización del poder político en un territorio vasto. Habíamos visto que los feudos son pequeñas aldeas, ¿cierto? Son pequeños trozos de tierra donde hay una aldea, está el señor feudal y está el castillo y todo eso, ¿cierto? Bueno, el rey lo que va a empezar a hacer, aparte de ver esta debilidad en los señores feudales, es juntar un grupo de feudos y esos feudos hacerlos provincias, hacerlos ducados, hacerlos, distintos otros títulos, burgués también, hacerlos burgos, hacerlos condados también. Y empiezan a formar fronteras distintas, ocupando los feudos que ya los señores feudales no tienen ese poder. Pero ¿qué pasa con ellos? O sea, los señores feudales no van a decir que, bueno, sí, ya no tengo poder, ya, quédate con mi feudo. No, va a haber un intercambio, un tema de negociación entre la monarquía, entre el rey y los señores feudales, que es lo que está aquí arriba, la ofrenda a los señores feudales de mantener a sus privilegios a cambio de la entrega del poder. Estos pasan a ser parte de las cortes. ¿Qué quiere decir esto? El rey les dice, yo voy a respetar que ustedes, señores feudales, sigan siendo personas de la nobleza, sigan siendo personas importantes, pero ustedes ya no van a tomar las decisiones, sino que las va a tomar el rey. Y estos señores feudales van a ser parte de la nobleza. Entonces eso hace de que el poder político pase de los señores feudales al rey. Y se va a centralizar todo este poder y se van a empezar a crear las fronteras de lo que posteriormente serán los reinos y los países que actualmente conocemos en Europa. También una conformación de una burocracia administrativa. La burocracia administrativa es de la gente que empieza a hacer los trámites, empieza a complejizar también la sociedad, el tema de permisos, el tema de comprender cómo se va a estructurar la sociedad,
dentro del mundo medieval que ejecutaba acciones de gobierno en nombre de los reyes. Aquí se empieza a ver también los consejos, empiezan a verse también los tribunales, empieza a verse todo lo que es el sentido de leyes. Bueno, no hay leyes como tal en las monarquías, ¿cierto? Pero ya empieza a haber como una idea de que se tiene que estructurar de una forma distinta y va a haber muchas otras personas que van a estar sumidas en este asunto. Y obviamente la conformación de un ejército estatal que imponga con el uso de la fuerza la voluntad del rey. O sea, someter a punta de espada a los quienes no quieran someterse al nuevo rey. Y este ejército no va a ser un ejército mercenario, no va a ser pagado, no va a ser solamente de nobles, como era en el feudalismo, sino que ahora va a ser un ejército profesional, un ejército estatal, que va a estar a las órdenes del rey. Y además de todo esto, el rey, las nuevas monarquías que empiezan a resurgir, reciben el apoyo de los burgueses. Esto es lo que yo decía de la importancia que van a empezar a tener los burgueses. Si bien no son un estamento social noble, sí van a tener mucha riqueza y entonces los reyes van a considerar de que tener muy cercano a los burgueses a su favor los va a ayudar en temas económicos. ¿Por qué? Porque aparte de comerciantes y artesanos están los banqueros, están los bancos dentro del grupo de la burguesía y estos van a prestar dinero a los reyes a cambio de beneficios, ¿cierto? Estos beneficios generalmente están vistos en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque la monarquía va a asegurar la paz social dentro de las ciudades y va a estabilizar cualquier tema de negocio para la misma burguesía. Entonces ellos ven con buenos ojos de que este orden se mantenga y entonces yo te pago todas tus cosas que quieras hacer, todas tus armas que quieras comprar, todo el nuevo aparato estatal que quieras hacer, pero tú me vas a dar paz, me vas a dar seguridad y vas a darme libertad para poder hacer mis negocios. Entonces esa es la relación que existe entre el rey y la burguesía. El rey le da seguridad y le da libertad para los negocios, mientras que la burguesía le da dinero para poder financiar distintas empresas que quieran hacer los reyes. Bueno, aquí hay un mapa, el año 1300 más o menos, acá dice mapa hacia el 1300 de Europa, con todos estos nuevos feudos que empiezan a unirse para crear las nuevas fronteras, empiezan a resurgir nuevamente los reinos, los imperios antiguos, que van a ser muy similares a que son los países actuales, ¿cierto? Por ejemplo, se ve en Reino de Inglaterra, Escocia, el Reino de Irlanda, que actualmente es toda la isla del Reino Unido, ¿cierto? Gran Bretaña, el Imperio Germánico, que es prácticamente todo Alemania, el Reino de Francia, el Reino de los Galos, España, que ya no será España solamente, sino que será el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de Navarra, el Reino de Granada. Aquí vemos también que el Al-Ándalus y esta España islámica medieval empieza a retroceder y ahora queda solamente una pequeña porción de Islam. Eso se va a ver un poco más adelante con el tema del descubrimiento de América. Acá está, por ejemplo, lo que decíamos de Italia. Aquí no hay ningún reino de Italia, ¿cierto? Hay un reino de Nápoles, los estados pontificios, que son los reinos de los papas, con su capital en Roma. Está Génova, Florencia. Génova tiene estas dos islas, que es Córcega y Cerdeña, dentro de su imperio, dentro de su reino. Venecia, que también tiene sus reinos en ultramar. El Imperio Bizantino, que antes era muy grande, ahora es un poco más pequeño, con su capital en Constantinopla. Aquí está Atenas, que es Grecia. Reino de Polonia, el reino de Hungría. Hay distintos reinos, ¿cierto? Que eso es como lo importante en este sentido. Aquí también hay algunas posesiones en la simbología de distintos reinos, pero así empieza su resurgimiento monárquico en Europa hacia el 1300. Bueno, y el arte, siempre vamos a dejar un espacio para el arte porque aquí empieza a tener importancia. Aquí empieza a verse un cambio drástico también en el arte medieval y todo va a ser por iniciativa de la Iglesia Católica. Aquí hay que hacer la salvedad de la Iglesia Católica porque en el cristianismo existen estas dos visiones, ¿cierto? Catolicismo y evangelismo. Aquí el evangelismo todavía ni siquiera existe el evangelismo en este tiempo, pero la Iglesia Católica va a seguir siendo
la más importante y va a ser la que da el orden moral y social dentro del mundo medieval. La Iglesia Católica mantuvo su hegemonía en lo religioso, esa es una continuidad que existe de lo anterior, y también cultural, encabezado por importantes procesos durante la Edad Media. Entonces ya en la Baja Edad Media, la Iglesia Católica ya no va a ser solamente solamente haciendo misa, haciendo cruzadas para ir a rescatar Medio Oriente del Islam. No va a ser solamente dueña de feudos, ya no va a ser solamente va a ser un estamento social, sino que ahora también va a ayudar a la misma sociedad medieval con distintos procesos, ¿cierto? Con distintas ideas que van a surgir durante todos estos periodos. Recordemos que son casi 5 siglos, 4 siglos en el que se estructura esta Edad Media, esta Baja Edad Media. Construcción de grandes monumentos, surgimiento de las universidades, que esto es algo vital, es algo importantísimo, y la formación de las nuevas órdenes religiosas que también van a ayudar a cómo se va a estructurar la cultura dentro de la Edad Media. Los grandes monumentos, se crea un nuevo estilo de arte, ¿cierto? Habíamos visto el arte románico en el tema del feudalismo, que son iglesias, que son construcciones muy al estilo romano, buscan emular su arquitectura, que son muy toscas, que son muy grandes, que son muy de piedra, ¿cierto? Muy brutas en ese sentido. Bueno, cambia el estilo porque la visión del hombre medieval cambia. Uno está en el campo, empieza a ver de que es muy tosco ver una iglesia románica dentro de una ciudad que tiene una dinámica completamente distinta a lo que es el campo, pero que empieza a cambiar, empieza a estilizarse el arte, no solamente en la pintura, sino que también en la literatura, en la arquitectura y también en otras ramas de los oficios de los gremios. Y se nace el estilo gótico. Los góticos siempre lo relacionamos así como esto a lo negro, como lo típico, ¿cierto? A los cuervos, el tema así como muy de rock pesado y ese tipo de cosas. Bueno, el estilo gótico realmente se llama gótico por los godos. Los godos son un pueblo indígena, por así decirlo, europeo, que le da el pase a España, que tiene una idea diferente de ver el mundo, un poco más estilizado. Y que eso también está relacionado a cómo se ve el Al-Ándalus de la España medieval islámica. El estilo gótico coincide con el máximo desarrollo de la cultura urbana, donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas. Estas obras monumentales, o sea, son gigantes, son enormes, solo fueron posibles gracias a la ayuda económica de los burgueses. Aquí se puede ver la relación que habíamos dicho anteriormente entre los reyes y la burguesía. Y estos monumentos grandes no se podían haber construido si es que los burgueses no sacaban dinero, no pagaban estas obras para que se pudieran hacer. O al trabajo en conjunto que realizaban numerosos artesanos. Aquí son importantes los gremios de los canteros, que son los de las piedras, los albañiles que labran la tierra, los vidrieros, también vamos a ver algunos ejemplos de la importancia que tienen los vidrieros, los herreros para el tema de los metales, carpinteros, madera, entre otros, ¿cierto? Y también aquí se podría agregar también los artesanos, o sea, los gremios, por ejemplo, de los médicos. También una anécdota histórica, ya que estamos en esto, los médicos eran quienes cortaban el pelo, los carniceros también podían operar. Aquí no existe una medicina, no existe odontología, no, todo es más bruto, ¿cierto? Si tienes una peste en un brazo, la única forma era o rezar un Padre Nuestro o cortarte el brazo, así de simple. Pero ya empieza después con un estilo diferente, no solo en el arte, sino que en la mentalidad del europeo va a cambiar esto después. Y dentro de estos mismos artesanos, dentro de estos mismos gremios, se pueden encontrar los peluqueros, se pueden encontrar los barberos, que también están dentro de la construcción de estos grandes monumentos. Y estas construcciones solían demorar décadas en ser terminadas. No es llegar y hacer una catedral gigante, como las antiguas, o sea, las grandes catedrales europeas, en 3 días, 4 días, o a lo más en un año. No, aquí se podrían demorar 4, 5, 6 años a lo más poco.
La gran catedral de Notre Dame se demoró casi 50 años en ser construida. Se embellecieron con esculturas, pinturas y vitrales. Eso es como lo importante del estilo gótico. Es un cambio totalmente. Y aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes. Esta es la catedral de la ciudad de Burgos, en España, que es un cambio completamente a lo que habíamos visto con el arte románico, ¿cierto? Un arte románico que es un poco más tosco, es un poco más chato, es un poco más bruto, ¿cierto? Muy de piedra, muy de fortaleza. Aquí se puede ver que hay un cambio de estilo diferente. Las puertas son distintas, existe esta roseta, las torres son un poco más estilizadas, hay esculturas en cualquier otra parte. Y lo bonito y lo interesante de esta idea de monumento, sobre todo que se ve en las catedrales, es el arte que existe. O sea, son obras artísticas, son obras de arte lo que se ve en las catedrales del estilo gótico. Y todo está relacionado a la religión, por supuesto. Pero aparte de ser una obra religiosa, también es una obra de la gente, es una obra de pueblo, una obra de toda la cantidad de personas que trabajaban ahí. Aquí era una fiesta, era un reto, era una comunidad, era una forma de crearse comunidad en la época medieval al momento de construir las catedrales. O sea, aquí estaban todos, nadie se podía salir de la construcción de esta catedral, o si no, no se hacía. Así de simple. O sea, era tan importante para alguna ciudad medieval tener su propia catedral, porque primero Dios lo veía con buenos ojos, y además que dentro de la comunidad podía armonizarse de buena manera y podía ser muy importante para su desarrollo como ciudad misma. Aquí se puede ver el interior de la catedral de Notre Dame, como se puede ver un estilo completamente distinto, los vitrales. Esta me refería yo más o menos a cómo es el tema de los vitrales. Aquí podemos ver la roseta también de Notre Dame, que son vidrios. Estos son los vitrales típicos de mosaicos, ¿cierto? Medievales, y estos son obras de arte. De hecho, son tan importantes y son tan bellos, tan hermosos, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, todo esto tuvieron que sacarlo para que no se fueran a destruir, porque vienen de este tiempo, vienen de periodos medievales. Así que todo esto ha sido protegido, y en el último incendio grande que hubo en Notre Dame, creo que no se rompieron los vitrales, si no hubiese sido una pérdida irreparable, una pérdida histórica irreparable. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Y también aquí se puede ver esto. Esto es una piedra, esto es piedra. O sea, una escultura en piedra, de esta forma estilizada, con arabescos, con una forma distinta de pulirla, de tallar la piedra, y todo en nombre de Dios. Eso hay que tenerlo claro, pero eso también lo hace un experto, un maestro artesano, y obviamente sus oficiales y algún par de aprendices que tuvieron esta genialidad de ver esta obra de arte dentro de las mismas catedrales. De hecho, uno cuando va a las catedrales, yo no he tenido la oportunidad de visitar ninguna, pero lo que uno puede ver es que las catedrales en Europa, sobre todo las catedrales góticas, son verdaderos museos. Son una historia, son un libro abierto, porque la importancia de la imagen también es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente, obviamente, es analfabeta, o sea, no saben leer ni escribir, pero sí entiende con la vista, sí entiende con los dibujos, ¿cierto? Y entonces la catedral, por eso se dice que es una obra de pueblo, porque hay mucha escultura, hay mucho dibujo, hay muchas cosas metidas dentro de las catedrales, porque todos tienen que saber leerla, siempre tienen que saber entenderla dentro de las mismas catedrales. No solamente obras religiosas, sino que también hay obras de la misma gente. Hay catedrales, por ejemplo, en Santiago de Compostela, en España, que parte de la catedral no es solamente la historia del apóstol Santiago, sino que también es la historia de cómo se construyó la catedral. Y se iba haciendo a través de esculturas, y se ponían en un rincón de la catedral mientras iban haciendo la construcción total de esta obra arquitectónica gigante, que es la basílica la basílica en Santiago de Compostela. Era importante el uso de la imagen. Los vitrales muestran justamente eso.
y obviamente tienen un significado distinto a lo que uno puede entender en la actualidad, pero para el tiempo medieval sí tiene un significado importante. Entonces cuando empezábamos a hablar de que este era un tiempo oscuro, en muchos casos sí se puede entender de esa forma, pero al ver esto, y esto lo hizo gente, le hicieron hombres y mujeres, subirse ahí arriba, construir, llevar la piedra, esculpir la piedra, derretir las cosas para hacer los vidrios y todo esto, tienen que haber sabido algo. O sea, no es un tiempo oscuro el tema medieval, sino que si podían hacer dibujos para que toda la gente que no sabía leer ni escribir entendiera lo que decía algo en las catedrales, es porque tienen una conciencia social y tienen una idea histórica también muy arraigada dentro de ellos. Así que eso no hay que olvidarlo. Entonces, ustedes digan, si les dicen que la época medieval es algo malo, es algo oscuro, sí, en ciertos aspectos sí, pero también podían hacer cosas hermosas como las catedrales de estilo gótico. También el surgimiento de las universidades, que también es un sentido importante, vital, dentro del desarrollo de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Durante muchos siglos la educación estuvo solo reservada a los miembros del clero, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho. Solamente los sacerdotes podían estudiar. A fines de la Edad Media, en las ciudades empezó a cambiar la forma de educar. Aunque siempre estuvo en manos de sacerdotes, rescataron los clásicos greco-romanos. Los clásicos greco-romanos son todos los libros antiguos, todos los tratados, todas las cartas, todo lo que antiguamente se había escrito en las épocas de la antigua Grecia y del Imperio Romano, preservados por la cultura árabe. Por eso habíamos dicho que entender el Islam era tan importante, porque no es solamente un tema político, un tema social y un tema religioso, sino que es un tema cultural. El árabe siempre fue un poco más avanzado que el mismo europeo. El europeo siempre fue bruto. Si veía algo que no entendía, lo rompía. Así de simple. En cambio, el árabe encontraba algo de los griegos, de los romanos, y en vez de romperlo porque lo consideraba así como, no sé, satánico, por así decirlo, lo encontraba, lo traducía a su idioma y lo conservaba. Y después, con las invasiones islámicas a Europa, llegan también estos libros, y los sacerdotes, con este cambio de mentalidad que empieza a surgir en Europa, empiezan a estudiar los clásicos romanos, los clásicos griegos. Se empieza a hablar de Aristóteles, se empieza a hablar de Platón, se empieza a hablar de Virgilio, se empieza a hablar de Pitágoras. Todo esto, estas personas griegas, todas estas personas romanas que los árabes conservaron, llegaron a Europa otra vez y empezaron a leerse, empezaron a entenderse de distintas formas. Y así eso va a ayudar a un cambio de mentalidad total que va a surgir en Europa, que es el Renacimiento posteriormente. En 1215, perdón, me equivoqué en la fecha antes, se creó en París la primera universidad. Estas surgieron como asociaciones de maestros y estudiantes que buscaban una mayor autonomía. Claro, porque toda esta gente, los monasterios, las catedrales, servían como escuelas, ¿cierto? Como universidades, pero eran como mucha bulla, que las misas, que las campanas. Entonces necesitamos un espacio aparte para poder estudiar. Y se empiezan a crear las universidades. Y las universidades lo primero que van a hacer va a ser enseñar ciertas cosas que son útiles para la vida y después van a empezar a aumentar. Aquí en las universidades no se enseñaba medicina, no se enseñaba derecho, no se enseñaba pedagogía, no se escuchaba ingeniería, nada. Aquí en las universidades se enseñaba a leer, a escribir, se enseñaba a calcular, se enseñaba a buscar hierbas medicinales, cosas así como muy simples, ¿cierto? Pero que a la larga van a tener cabida en las posteriores profesiones que se tienen al día de hoy. Y todo surge a partir de las universidades. Este es un mapa, volvemos a los buenos mapas, con las principales escuelas existentes antes de 1200, ¿cierto? Los que están en azul, estos cuadrados azules, son escuelas que ya existían para el 1200 de la era común, 1200 años, y se transformaron en universidades que muchas de ellas hasta el día de hoy existen. Por ejemplo, en Coimbra, Montpellier, Bolonia, Reggio, París, la escuela de París, que después será la Universidad de París, y quizás esta es como una de las más conocidas, Oxford. O sea, Oxford ya en 1200 ya existía como una escuela y que después pasó a ser una universidad. Hasta el día de hoy
la Universidad de Oxford en Inglaterra sigue siendo una de las universidades más importantes del mundo. El Círculo Rojo, universidades fundadas ya en el siglo XIII, hablando ya pasado el 1200, ¿cierto? Lisboa, Palencia, Salamanca, Lleida, Toulouse, Vercelli, Orleans, Roma, Nápoles. Estos son Padua también. Son algunas universidades que se empiezan a fundar ya entrado ya la Baja Edad Media. Y los triangulitos verdes, universidades fundadas en la primera mitad del siglo XIV. Treviso, Praga, Angers, Cambridge, que también existe hasta el día de hoy, la Universidad de Valladolid también, de Aviñón, de Perpiñán, de Florencia, Perugia, Grenoble, Cahors, son ciudades, universidades que hasta el día de hoy todavía existen y que son de este periodo y que van a ayudar a crear una sociedad completamente distinta, un poco más ilustrada, y empieza a cambiar la mentalidad europea que después va a llegar al Renacimiento. Y por último, las formaciones de las órdenes religiosas dentro de las ciudades también es importante entenderlas porque el cristianismo también se va a ver afectado por esto. La ciudad es un lugar de contraste, ¿cierto? Hasta el día de hoy, entre la riqueza que tiene la iglesia y la pobreza de los barrios marginales, o sea, de la gente pobre. Aquí el rico es muy rico y el pobre es muy pobre. Bueno, cualquier parecido a la actualidad es mera coincidencia. Una gran parte de las personas vivían en la más absoluta miseria. Entonces, de acuerdo a esta realidad que se vivía en las ciudades, surgen nuevas órdenes religiosas que buscaban rescatar la esencia del cristianismo, ¿cierto? El cristianismo más primitivo, el cristianismo que viene desde la misma época de mismo Jesús, o incluso un pocos años después de su muerte, que eran las que predicaban los apóstoles de Jesús, ¿cierto? Se denominaron a sí mismos órdenes mendicantes. ¿Por qué mendicantes? Porque vivían de la limosna. Ellos no cobraban un sueldo, no hacían trabajos porque sí, porque querían tener más plata, no, sino que ellos vivían de la limosna y trataban de ser lo más pobre posible. Siempre estar como muy ligado a lo espiritual, más que a lo terrenal. Porque aquí habían papas que eran reyes, papas que eran dueños de ciudades, papas que eran dueños de feudos, sacerdotes que eran señores feudales. Pero las órdenes mendicantes, estas nuevas órdenes religiosas, son un poco más ligadas a lo pobre, ¿cierto? Que ya son así como ir al pueblo, ir a ver a las personas que están enfermas, ayudar a la gente con su alma dentro de las mismas ciudades, de predicar también en este sentido, entre los pobres y enfermos de la ciudad. También surgieron las primeras órdenes religiosas femeninas como las clarisas. Aquí surgen las primeras órdenes de monjas, por ejemplo. Y las más importantes son los franciscanos, que son los seguidores de San Francisco de Asís, ¿cierto? El patrono de los animales. Y de los dominicos son los representantes de Domingo de Guzmán, que son órdenes religiosas que son vitales, que son importantes. Después van a surgir nuevas, van a surgir otras. Y dentro de esa, como una de las más como reconocidas, pero no es dentro de este periodo histórico, pero sí existían como orden religiosa, los templarios. Bueno, para terminar, en resumen, podemos hacer una comparación entre algunas características de política, de sociedad, de economía, de religión y arte, entre la Alta Edad Media, que es del siglo V hasta el siglo X, hacia el siglo X, y la Baja Edad Media, que es del siglo XI hasta el siglo XV, ¿cierto? Características políticas de la Alta Edad Media es que la sociedad estamental es muy estricta, o sea, es muy segura de sí misma, existe todavía como tal. Y el señorío feudal, o sea, los señores feudales tienen una mayor importancia que cualquier otra persona en este sentido. El tema del feudalismo en la Alta Edad Media es la base social y política que existe para este periodo histórico. En cambio, como hemos visto el día de hoy, la Baja Edad Media tiene un fortalecimiento de la monarquía, los reyes son un poco más importantes, ellos empiezan a hacer acuerdos con los señores feudales para que le traspasen el poder político a la monarquía. Entonces son más importantes, empiezan a tener presencia, empiezan a crear fronteras distintas para crear nuevos reinos, y estos van a surgir nuevamente a los países que conocemos actualmente. En temas sociales, en la sociedad, el feudalismo es la base de la sociedad en la Alta Edad Media. Eso sin contar, obviamente, el cristianismo. Pero en temas sociales,
el feudalismo es lo importante, porque está esta relación entre el señor feudal y el vasallo con este contrato, ¿cierto? Que habíamos visto, este contrato de vasallaje, el tema del homenaje, todo esto, es la base de la sociedad. Yo te doy trabajo, pero tú tienes que protegerme. Ese es el contrato, ¿cierto? Esa es la base de la sociedad en la Alta Edad Media. En cambio, en la Baja Edad Media eso se rompe. La sociedad, el surgimiento de las ciudades es cosa importante, es vital en toda la sociedad porque la transforma en sí y surge una nueva estamento social que es la burguesía. Hay un cambio, hay una continuidad, por supuesto, pero también hay un cambio muy importante en el tema social entre Alta y Baja Edad Media. En temas económicos, los feudos son la unidad principal en la Alta Edad Media, ¿cierto? Siempre los feudos son importantes, se trabaja en esto, no eran muy buenas las formas de cultivar las cosas, pero el feudo era la unidad vital y básica de la Alta Edad Media. Y además en temas comerciales en este periodo histórico siempre estaba el trueque. Tú me das un saco de papa y yo te doy un saco de cebolla, por ejemplo. En cambio en la Baja Edad Media eso cambia. Las ciudades que empiezan a tener su resurgimiento tienen una nutrida actividad comercial, se crean los burgos en las afueras de las ciudades y eso va a ayudar a que la gente empiece a intercambiar nuevas cosas, surge nuevamente la moneda, surge nuevamente la economía, así como un sistema un poco más capitalista, para que puedan surgir nuevamente estas ciudades y cambia obviamente el sentido mismo de la economía en la Baja Edad Media. En la religión, el cristianismo existe en la Alta Edad Media, bueno, en ambas partes, en ambas divisiones de la Edad Media. El cristianismo existe, pero también existe una relación entre el judaísmo y el islam. El judaísmo son los judíos, ¿cierto? Existe esta relación. El islam, por supuesto, que tiene una importancia vital dentro de la Alta Edad Media, sobre todo en el tema de Al-Ándalus, en España, que fue donde entró con mayor poder, ¿cierto? Con mayor importancia. El cristianismo va a ser la base de la sociedad, va a ser lo más importante, pero existe también un grupo judío y un grupo islámico importante dentro de esta Alta Edad Media. Y en cambio en la Baja Edad Media todavía existe estos grupos importantes religiosos, pero el cristianismo se extiende. ¿Por qué? Porque ya no va a ser solamente entendido solo como algo rural, algo del campo, sino que ahora también en las ciudades va a ayudar el intercambio comercial. ¿A qué se debe esto? Porque se reactivan nuevamente las rutas comerciales y también dentro de estas mismas rutas comerciales se establecen en los mismos caminos distintos centros de peregrinaje. El más importante de ellos, el Camino de Santiago, que va desde Roma hasta Santiago de Compostela, que también es una ruta comercial, pero también es una ruta cristiana, es una ruta también de peregrinaje. Y también se abren nuevos mercados, se abren nuevas formas de extender el cristianismo a otras latitudes, a otras partes, porque ya no está solamente todo el miedo a la invasión de distintas tribus germánicas, sino que ahora ya no hay tanto, no existe ese temor que estaba antes en la Alta Edad Media, sino que ahora la gente puede abrirse y puede buscar nuevos territorios no explorados y llevar no solamente la economía y la cultura europea, sino que también el cristianismo. Y en el arte simple, en la Alta Edad Media está el arte románico, ¿cierto? Muy tosco, bruto, fortalezas grandes, ¿cierto? Y la Baja Edad Media, un estilo gótico, más estilizado, más con un sentido social, ¿cierto? Con una idea religiosa detrás, pero que también es un libro, es un museo artístico importante y que eso va a llevar a crear distintas obras de arte dentro de toda la Europa medieval. Chicos, chicas, esto es toda la clase del mundo medieval en la Baja Edad Media. Vamos a seguir subiendo un par de contenido. Es muy probable que se haga un anexo relacionado solamente a que es la peste negra. Lo vamos a subir también a la plataforma de Classroom, como también al mismo canal de YouTube. Seré youtuber en este momento. Denle like a los videos. Coméntenlo, no sé, creo que no están activados los comentarios, vamos a ver qué podemos hacer ahí, pero compártanlo, suscríbanse también al canal del liceo. Recuerden que este canal de YouTube es lo más importante en este momento de contingencia sanitaria nacional, es un medio oficial también, no sé si después de esto se va a seguir usando, pero la idea es que sí, que sea un medio oficial también
para el contacto también, no solamente con ustedes chicos, sino que también con sus papás, con sus apoderados. Así que chicos, chicas, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, no salgan de su casa si no es necesario. Y cuiden a los demás. Estudien, no son vacaciones. Así que nos estamos viendo en la próxima clase. Eso chicos, adiós.